Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Centro de Bienestar Integral en compañía del maestro Lauro Enrique Cantú Carmona y también muy emocionados por contar con la presencia del papá del maestro Lauro, que es el señor Lauro Enrique Cantú Villanueva. Lauro Enrique Cantú Villanueva. Buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí con nosotros y pues estamos aquí por iniciar pues con este conversatorio. Inicia, no sé si gustes comentar algo. Muchas gracias. Fíjate que me siento muy contento de poder tener a papá en este evento tan emotivo, tan glorioso. Nunca había pensado a lo mejor en la posibilidad de tener una transmisión en la que pudiera estar colaborando con papá, a lo mejor el poder compartir temas de interés, pero sobre todo trabajar desde la experiencia, ¿no? Desde lo que nos ha dado la capacidad del poder ser papás y que pues el día de hoy pues tenemos la dicha de estar presentes, estar vivos, pero sobre todo compartir esto, ¿no? Entonces, muy agradecidos con toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Igual y si alguien de ustedes gusta hacer alguna pregunta, estamos aquí viendo sus comentarios y también podemos resolver alguna duda que puedan tener. Vamos a iniciar un poquito, no sé si gusten comentar algo, iniciamos con alguna pregunta que tenemos por aquí. No sé si usted guste comentar algo. Bueno, pues agradecerles, buenas tardes, agradecerles la invitación y pues feliz por estar aquí con ustedes y es la primera vez que tengo una plática, una conversación de este tipo y bueno, a ver cómo salimos y esperemos que todo sea para bien y desde luego tratar de salir más que amigos de aquí, de este rato, en este momento que vayamos a estar aquí. Sí, muchas gracias. No sé si gustes tú comentar algo o iniciamos con alguna pregunta. Pues yo creo que igual y mencionando el nombre del conversatorio, ¿no? Que fue un tema que estuve charlando con papá en relación al cómo, más bien qué nombre ponerle, ¿no? Cuando le hice la invitación, que lo hice por vía telefónica con papá, le dije, papá, le quiero invitar a un conversatorio, pero se me había pasado a decirle, y me dijo que sí, con mucho gusto, encantado, aceptaba la invitación, y le dije, bueno, nomás que hay otro detalle, falta el nombre, ¿verdad? y le dije, papá, pues le toca elegir un nombre, y me dijo, ¿pero qué le pongo? Le dije, pues lo primero que salga, ¿no? Y entonces surgió esta parte de lo mejor de la vida, ser papá. Y le dije, ¿está perfecto? Y me dijo, ¿seguro? Y dije, claro que está perfecto. O sea, es como pensar en el hecho de que el conectarnos desde lo más profundo de nuestro ser para poder externar cosas, creo que es una parte muy valiosa, muy, muy importante en el poder confiar en lo que estamos haciendo, y por eso fue que le dije, ese mero, le dije, no hay que buscar otro tema. Le digo, no hay que buscar otro nombre, ese es el indicado. Y pues muy agradecido con que podamos estar en esta tarde y compartir experiencias y pues trabajar arduamente juntos, ¿verdad? Muy bien, ahorita que mencionas esta parte de comunicarse, que le hablaste para poder decirlo, aquí estoy viendo justamente que es, ¿cuál es la clave para comunicarnos con nuestros padres? Híjole, fíjate, me gusta mucho esta parte del conversatorio que tenemos el día de hoy. Te voy a decir por qué. Porque son dos generaciones, desde su punto de vista, desde la experiencia de lo que han tenido. Digo, papá que tiene más años siendo papá que yo, ¿verdad? Yo tengo poquito siendo papá, soy papá nuevo, por así decirlo, ¿no? 3 añitos y raspadito. Es una pregunta muy importante. No sé si quieres responderlo usted primero. Bueno, la verdad es que, ¿cómo es la pregunta? La clave para comunicarnos con nuestros padres. ¿Cuál es la clave? Pues en realidad, casi como clave, yo considero que no existe una determinada clave. La verdad es que, por ejemplo, en lo personal, la clave para mí o lo importante para mí para comunicarme con mis hijos ha sido la confianza, el respeto, la disciplina y más que todo la confianza en uno mismo y desde luego darle la confianza a nuestros hijos, tener la certeza de lo que estamos haciendo, tener la certidumbre de lo que le estamos diciendo y sobre todo hacerles sentir la verdad de nuestras palabras, la verdad de nuestra conversación,
hacerles ver que la vida va hacia adelante, que no es fácil, que no es hacer las cosas al primer impulso, que no es hacerlo al ahí se va, hacer las cosas por mientras, sino hacer las cosas de una manera cierta, de una manera segura y sobre todo tener la tranquilidad de hacerlo en forma conjunta, obviamente padre e hijo, en esa confianza y en ese respeto. Okay. Yo pienso que una de las claves para la parte de la comunicación es tener la certeza de que quien está recibiendo el mensaje, en este caso nuestros hijos, nosotros como padres poder entender qué es lo que están recepcionando de ese mensaje. ¿Por qué razón? Porque a veces nos podemos esmerar en ser los mejores padres, pero tenemos que tener esa certeza de saber que están entendiendo y captando ese mensaje para poder estar en la misma sintonía, del poder tener esa congruencia del que el emisor y el receptor tengan esa conexión permanente, ¿no? Porque sin esta parte de la comunicación creo que se vuelve muy difícil todo vínculo, no solamente el de padres e hijos y viceversa, se vuelve complicado porque entonces es como si la ausencia de la misma comunicación generara problemas, generara muchas disyuntivas y muchas disruptivas, y que prácticamente las vemos casi del diario aquí en terapia, de cómo a veces por esa ausencia de comunicación, pero sobre todo el yo pensé que tú pensaste, el yo me imaginé que mi papá estaba pensando esto, yo creí que mi padre me estaba entendiendo lo que yo quería decirle, pues es como esa bolita de nieve que va creciendo, bajando por la ladera, se comienza a consolidar en problemas mayúsculos que a lo mejor desde un principio podemos evitar, podemos resolver, podemos coadyuvar, sea cual sea la circunstancia, pero sí creo que la base es de estas recomendaciones es como la comunicación efectiva, afectiva, o efectiva, como lo quieran ver. ¿Por qué razón? Porque hay que saber transmitir lo que tenemos en nuestra mente, conectándonos con el corazón para poder tener la congruencia en nuestras acciones. Sí, igualmente digo, agregando a lo mejor un poquito esta comprensión también de ambas partes de precisamente a quién se lo quiero comunicar y cómo se lo quiero comunicar, ¿no? Bueno, ya es un poco de agregado, y también quisiera que me platicaran un poquito cómo fue su infancia. Ay, Dios. ¿Infancia haciendo hijos? Él como hijo, yo como padre. Digo. Sí. Bueno, mira, la verdad es que, por ejemplo, la mía no fue difícil. No fue difícil, fue dura, muy dura, porque pues vivimos en un rancho, somos rancheros al 100%. Tuvimos escuela en lo personal, tuve escuela hasta los 8 años. En San Carlos, Tamaulipas. En San Carlos, Tamaulipas. Oh. Entonces, pues era muy duro porque era trabajo diario, levantarse temprano, ayudar a las labores del campo, obviamente ayudando a nuestro padre, a nuestra madre, ordeñando vacas, trayendo leña, todos esos detalles que implican el vivir en el campo. Entonces, fue muy, muy dura, pero muy bonita. Muy, muy hermosa, porque ahí aprendimos muchas cosas que hasta ahorita nos ha servido mucho para ser lo que somos. Si bien es cierto, fueron trabajos muy duros, nos enseñó a ser rectos, honrados, disciplinados sobre todo, y en aquellos entonces, pues, la educación no había más que la chancla, el chirrión, la cuarta y todo eso, el cinto, el jalón de orejas, pero que gracias a ello estamos bien. Cuando fuimos padres, tuvimos la prudencia o el tiempo de ver cómo hacerlo hacia nuestros hijos, que no fuera igual, pero con el mismo, tratando de imponer o de establecer las mismas situaciones para que nuestros hijos estuvieran bien, fueran gente de bien, que se fueran por un camino correcto, ¿verdad? Y sobre todo tratar de que nuestros hijos en ese aprendizaje que
tuvimos que darles, pues lo entendieran que era, como que trataran de entender lo que era por nuestro bien, ¿verdad? De ambos, ¿verdad? De ellos como hijos y nosotros como padres. Y bueno, mi infancia fue muy bonita, que sí, ahora sí que si pudiera vivirlo otra vez, la volvería a vivir. ¿Y cómo fue o cómo vivió usted esa etapa de ser padre, esa infancia que vivió con sus hijos? ¿Cómo Muy hermosa, Alicia, muy hermosa, porque quiero decir que esa etapa que yo viví como padre se complementó mucho con mi señora esposa. Ella apoyó muchísimo, casi más del 50% en las tareas familiares, porque bueno, yo salía mucho a trabajar. Y aquí está en el estudio. Ah, sí, por ahí está. Aquí le tenemos un saludo por el mamá que nos está viendo aquí. Yo salía mucho a trabajar, pues obviamente nada más venía los fines de semana y a veces entre semana un rato a ver qué se ocupaba, qué se necesitaba, y bueno, pues las quejas normales de una madre que toreaba con sus hijos, ¿verdad? Pero también pues más que nada preocupado por proveer cuestiones a la casa de mantenimiento y todos esos detalles, que obviamente también mi señora, la mamá de mis hijos, ayudó en un 100%, ¿verdad? Entonces, fue una etapa también muy bonita que jamás se nos va a olvidar, y que precisamente hoy que estamos ya cada quien en su casita y que nos vemos por cuestiones de reuniones familiares, nos ponemos a platicar y salen cuestiones que la verdad a veces no las conocíamos. Travesuras que hacían los muchachos, que se iban en carros sin permiso, que se prendían los carros sin llave, que no, detalles de eso. Hay que pegarse a la pregunta, licenciado. Nadie le está preguntando. Entonces, hay situaciones que eso nos hacen ahora, pues, estar felices, estar contentos, y que pues lo estamos contando, y lo vivimos. Muchas gracias. Ya nos exhibió. Ya nos exhibió de cuando aprendimos a manejar en la adolescencia, que hasta se lo compartí hasta hace algunos años, el que le confesé que le saqué una copia escondida de una camioneta que tenía una Toyota en ese entonces, y en la noche prendía la camioneta y me iba a aprender a manejar. Entonces, pero fíjate qué valioso esta parte del que el que identifiqué, fíjate, voy a expandir esto para ahorita responder la pregunta. Qué valioso el que, por ejemplo, ¿qué vi yo en papá para cuando se lo confesé? Del saber, de tenerle la confianza, de decirle, ¿sabes qué, pa? Hice esto. ¿Sí me explico? Digo, a lo mejor no me pudiera haber regañado de ahí, no vas a salir porque pues yo ya tengo mi familia, ¿verdad? En el sentido como para que tenga ese poder de regañarme, que aún no tiene, pero me refiero en el que me prive de cosas. Esta parte grata del poder tener esa conexión, que a lo mejor en su momento malamente interpretaba de, pues no voy a tener la oportunidad y lo hago, ¿sí? Porque ahora que eres papá, como que entiendes muchas cosas y dices, chingado, el viejo tiene razón, o sea, como yo no lo entendía, pero el compartirle estas cosas son muy gratas para mí, ¿no? A pesar de que hayan sido travesuras, ¿verdad? Que si en ese momento se hubiera enterado, pues claro que hubiera sido un castigo bastante prolongado, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo fue para mí la infancia que yo tuve? Fue muy linda, fue muy agradable, fue muy autosuficiente en el sentido de tener la capacidad de tener la dicha de estar con mis dos hermanas, con mis dos papás, papá, mamá, que está aquí en el estudio, y tener esa capacidad del poder disfrutar en familia, el cómo compartir, el entender de los roles de papá, mamá, de por ejemplo a mí en mi caso que me tocó, pues mi papá que trabajaba en la mañana y parte de la tarde, mamá que trabajaba en la mañana y estaba en la tarde ahí con nosotros, o sea, entender la dificultad de lo que implicaba, por ejemplo, que es
para una mamá, para una figura materna, estar a cargo de 3 hijos y que, por ejemplo, llegara mi papá y es, ¿cómo se portaban los niños? Pues muy mal, Enrique hizo esto y esto y esto. Y yo entendía esa parte en la que yo entiendo que él viene cansado y quiere disfrutar con la familia, pero pues era como que a repartir regaños. ¿Sí me explico? Entonces es como que sí recuerdo mucho esta parte de la alegría de, por ejemplo, que ahorita lo veo también con mis hijos, de cómo saber que escuchar del que regresara papá de la oficina era un momento en el que, ahí viene papá, escóndete, vamos a jugar con él. Y era como que, aquí estamos. Entonces son cosas que ahora me toca hacer el papá y digo, son una chulada, la verdad no lo cambio por nada, porque es como que sé y reconozco que eso viene siendo parte de la cosecha que haces como papá, porque no es casualidad de, solo porque es mi papá. No, a ver, es papá. O sea, no, para hacerlo hay que parecerlo y también tener esas acciones que tengan la congruencia del poder saber que lo estás recibiendo con tus brazos de niño, pero con todo el amor del mundo como si fuera un abrazo de sol. Entonces, esa fue para mí la infancia del ser hijo, muy buena, a mí yo diría extraordinaria, porque ese pasado, ese bagaje es lo que me construye para ser lo que soy y hago el día de hoy. Y ahora, ¿cómo he vivido el ser papá con la infancia de mis hijos? Que mi niño de 1 año, mi niña de 3 años, una chulada. Yo diría que una chulada porque es como entender más cosas, eso es una realidad, pero sobre todo una chulada porque es como, ¿cómo decirlo? Híjole, se vuelve complicado ponerle en una palabra porque es como una sensación distinta a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Es como, he tenido muchos roles en la vida que tengo y yo creo que el del ser papá es el mejor que me ha tocado, digo, y me ha tocado por elección ser papá y lo he disfrutado muchísimo. Ha sido como, híjole, como la calidez de un sol en la tarde, cuando está así como entre naranjita y rojo. O sea, si lo pudiera poner en una imagen, creo que es esa candidez. Si lo pudiera descifrar en una imagen, sería eso. Para mí sería esa imagen de ese calorcito, de ese lugar, de ese espacio, como el poder sentir, como el ser papá eres la base, eres la fortaleza para tus hijos, de cómo a pesar de que estés cansado, con hambre, con sueño, que tengas ciertos problemas, que tengas ciertos pendientes en la cabeza, no dejas de ser papá. Entonces, incluso eso lo he estado disfrutando tanto, porque es como que sin necesidad de pensar en el renuncio como papá, ¿no? Sino todo lo contrario. Renuevo mi contrato de manera libre y voluntaria día con día. Yo creo que ese sería mi disfrute del ser papá en la infancia de mis hijos. Okay, muchas gracias. Aquí hay un comentario de Luis Filiberto. Te mando un saludo, amigo. Muchas gracias por estarnos viendo. Dice, excelente tema. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ti también por estarnos viendo. Te mando un abrazo. Bien. Retomando un poquito, ¿hay algún consejo que le haya dado su papá que considera haya sido muy importante, que haya incluso marcado su vida, que nos guste compartir? Y pueden ser varios si desea. Pues la verdad es que mi padre todos los días se levantaba a trabajar, y yo creo que ese es el mejor consejo que puede dar un padre a un hijo. El levantarse a hacer lo suyo es un consejo no dicho, no hablado. Es un consejo que uno como hijo debe de entender, aprender, tenerlo siempre presente. Y sobre todo, mi padre no me da, ¿cómo se llama? Pena decirlo. Él fue analfabeta, no supo escribir ni leer menos, pero tuvo un camino muy hermoso, muy fácil de entender. Supo vivir su vida, supo
entender que aquel hombre que se porta bien, que es trabajador, que es prudente, que es disciplinado, no tiene que andarlo diciendo, sino que el que lo ve sabe lo que tiene que hacer, y más en este caso yo como su hijo, pues lo aprendí muy pronto, muy rápido, y consejos así de palabra, pues ya grande, ya casado incluso, fue cuando me comentó, bueno, que nos decía, ¿verdad? No nada más a mí, sino a mis hermanos, ¿verdad? Pórtate bien, lo normal, ¿verdad? Pórtate bien, ya no estás solo, ya tienes tu familia, tienes tus hijos. Vivimos juntos algún tiempo, como unos 5 o 6 años, vivimos en la misma casa, nunca tuvimos ningún problema, siempre él muy disciplinado, honesto a carta cabal, y repito, el más grande de los consejos fue su caminar recto, su trabajo, su disciplina y su amor a la familia. Su amor a mi madre fue indescriptible, ¿verdad? Entonces, pues el respeto a la familia él nos lo inculcó siempre, y pues qué más consejo puedes esperar o tener de un padre que tener una vida honrada. Para mí la honradez es el principio número 1 que debe tener un hombre en su familia, y la moral muy en alto para poder estar bien, para poder transmitírselo a sus hijos. Y bueno, repito, darles consejos a los hijos. ¿Qué más consejos puede darle un padre a un hijo? Que portarse bien, ser honrado, ser disciplinado, y tener un ejemplo, que ellos lo vean a seguir. Muchas gracias. Y digo, perdón que te interrumpa un poquito, qué importante es esto que nos acaba de comentar, porque en muchas ocasiones creemos o pensamos que el decirle a los hijos que hagan las cosas de una o de alguna manera u otra es lo que va a marcar sus vidas, y en realidad lo que nosotros hacemos es lo que ellos aprenden como tal. Entonces es algo muy valioso, le agradezco mucho. Laura. Yo pudiera decir que en este sentido, desde mi experiencia, frente a lo que menciona papá, es muy importante hacer mención de que lo que mi abuelo le enseña a papá a través del ver es la congruencia que da en él el poder transmitir estos consejos, ¿no? Del yo verlo, porque propiamente pues mi papá es un reflejo de mi abuelo completamente, ¿no? Digo, esta parte, la semilla no cayó muy lejos del árbol, ¿no? Y un árbol muy, muy macizo, ¿no? Como decimos en el rancho, un roble muy fuerte. Entonces sí pensar en el hecho de que también me toca aprender a través de las acciones de papá, del cómo trabajar duro, que son de los consejos que he visto en papá, que yo me apropio de ellos, y más ahora que ya que soy papá, ¿verdad? Porque en ese momento creo que la parte del ser niño, la parte del ser adolescente, la parte del ser adulto, no llegamos a entender o dimensionar ciertas cosas que papá nos comenta, ¿no? Como consejos de hijo, te recomiendo que en tu trabajo seas puntual, te recomiendo que hagas esto, seas honesto, te rijas bajo la rectitud de ser congruente entre tu pensamiento, en tu sentir y tu actuar. Porque esa es la base de todo. El tener esa triada en esa parte congruente, creo que es la que nos nutre como seres humanos, y papá es algo de lo que he aprendido de él, de los consejos que he tenido, y sobre todo uno de los consejos que he tenido y dentro de lo que él ha hecho, como mencionó, pues mi abuelo pues no tuvo la oportunidad de a lo mejor tener una parte académica en la que se pudiese formar, y pues a lo mejor esa parte es como que en la que mi papá dice, pues sabes qué, bueno, pues yo quiero algo para mí, ¿no? Y estudié una carrera, después estudié otra carrera más grande, ¿verdad? Yo creo que ya fue chiflado la última carrera, pero yo creo que es esas ganas de querer seguir aprendiendo en papá, que a lo mejor yo creo, digo, no sé, nunca se lo he preguntado a mi papá,
Pero yo creo que a lo mejor a mi abuelo también le hubiese gustado también haberse nutrido de más cosas académicamente hablando, por a lo mejor la región geográfica en la que le tocó nacer, no sé, digo, al final del día, pues sacó adelante toda la familia, ¿no? Digo, ¿cuántos hermanos son? 8. 8, entonces 8 y mi abuela y él. 10. 10 bocas cálidas. Entonces, ¿cómo le hizo sin estudio? Solo él, Diosito, saben cómo le hizo, ¿no? Entonces, creo que yo uno de los aprendizajes que tengo de papá es esa parte, ¿no? De la escuela, ¿no? De seguir estudiando y que a lo mejor en algún momento, no se me olvida, cuando hablo propiamente de cuando era mi adolescencia, cuando estaba en la época del Cebetis. ¿Ya se acordó? Qué momento tan difícil, porque fue un momento en el que pues yo decidí dejar de estudiar. Fue una parte en la que, si te comparto aquí, queridos audiencia que nos sigue en redes, digo, y aquí está pues, el patrón, vea, que nos pueda corroborar que sí o que no, que yo le dije, ¿sabe qué, pa? Ya no la estoy armando en la escuela y me salí. Yo me di cuenta de la fortaleza reconocí la fortaleza de papá en sus palabras cuando él me dijo, ¿estás seguro? Ya no puedes hacer algo, me dijo, busca la manera de enmendar esta situación, de sacar la escuela para que termines. Le dije, pa, ya no hay nada que hacer. Dijo, bueno, él responsablemente, y a lo mejor yo sé, con profundo dolor, me dijo, pues dale, ¿verdad? Y yo creo que no duré ni que 2 días sin estar en la casa y que me pone a trabajar. Y creo que esa es una de las lecciones más valiosas, bueno, de muchas, pero esta es la que ahorita se me viene hacia la mente con esto que estás preguntando, porque no tardó ni 2 días como pues todo adolescente, yo bien bravo, llegó una tarde de la oficina y me dijo, oye, ¿y qué hiciste todo el día? Pues descansar. Y me dijo, pues sí, pero de bonito no vas a estar en la casa, ¿no? Y me dijo al día siguiente en la mañana, oye, necesito que hagas algo en la casa o quieres trabajar. Y pues como todo adolescente le dije bien bravo, claro, échame el trabajo que usted me quiera poner. Pero pues sonso ladeado, no sabía qué es lo que estaba comprometiéndome, ¿no? Entonces en ese día, apenas regresó de la oficina y me dijo, ya te tengo un trabajo. Y dije, pues échamelo. Y dije, pues me voy a trabajar. ¿Cuál? Mi primer trabajo fue como técnico radiólogo ahí con un amigo de mi papá en un centro médico que es del Lalo, ¿verdad? Del amigo de papá. Y me puse a trabajar y yo creo que ese fue mi primer empleo y fue de las primeras lecciones más duras, pero más hermosas, yo pudiera decirle, porque me dio la oportunidad, y con el respaldo de mi mamá, porque yo estaba seguro que mi mamá me estaba diciendo, sigue estudiando y esto y esto y esto, y mi papá le dijo, déjalo, no quiere estudiar, vamos a ponerlo a trabajar. Bueno, pues entonces me puse a trabajar y claro que el primer sueldo que recibí, que fueron como 500 pesos, no se me olvida porque yo me sentía soñado con esos 500 pesos, me sentía el dueño de Ciudad Victoria y podía comprar la torre de cristal que está allá en el bulevar y pagarle hasta la risa a quien yo quisiera, ¿no? Pero pues eso fue mi primer sueldo y no se me va a olvidar para nada, porque recuerdo que cuando recién me pagaron y que pues yo venía como un pavo real inmenso, mi papá me dijo, estaba él en su recámara y me dijo, callitos, no se me olvida esa palabra, callitos, callitos. Y yo, como que callitos, yo me imaginaba callitos. Dijo, no, callitos, véngase. Digo, ¿qué pasó? Me dijo, oye, ya estás trabajando. Échale. ¿Cuánto vas a aportar para la casa? Y pues obviamente yo bien bravo, ¿verdad? Como adolescente, yo le dije, claro, pues ¿cuánto quiere? Para ese momento ya no traía 500, ¿verdad? Ya me había gastado más dinero, entonces ya me quedaban, no se me olvida que me quedaban algunos billetes, y dentro de ellos, me acuerdo que saqué 2 billetes de 50 pesos, ¿no? Que era, se lo dije, tenga, aquí está. Y no se me olvidó cuánta insolencia había en ese adolescente de mi yo más joven, que le dije, le puse 100 pesos sobre la mesa y le dije, ¿con eso o más?
Dije, cállate, hombre, pues si no es nada. Digo. Pero en ese momento yo me sentí el dueño, ¿eh? Entonces yo dije, tenga señor. Claro que yo vi el rostro de mi papá donde le dijo, vi tanta alegría en el corazón de papá y los tomó. No me dijo nada, o al menos así lo recuerdo, y me dijo, no los voy a gastar. Me dijo, los voy a guardar. Todavía los tengo. Ahí está. Y él los guardó. Para mí fue algo tan simbólico y que creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido de papá. Del que sí me diera la oportunidad de, órale, chíngale un rato, vaya, no estudies, pero trabaja. Claro que el complemento de esa historia es, ¿qué duré trabajando? ¿3 meses? 3 meses. ¿Vacaciones? ¿No? 3 meses. Voy a cerrar esta historia así brevemente porque tenemos más preguntas, pero voy a decir lo más importante, significativo para mí, ¿no? 3 meses después de haber estado trabajando y reconocer que esos 500 pesos que me pagaban por quincena no me iba a alcanzar para nada, ni para tener una familia, que actualmente gozo de una familia, no me iba a alcanzar para nada. Me acuerdo que estaba mi papá trabajando en el 8 California, en el registro agrario, y llegué y le dije, papá, necesito hablar con usted. Me dijo, a ver, dime. Le dije, quiero volver a estudiar. Mi papá se quedó en silencio por un momento. Había más personas ahí en su oficina. Y me dice, ¿estás seguro? Le dije, sí, señor, estoy bien seguro. Me dijo, no sabes la alegría que me da el que tú me estés diciendo que quieres volver a estudiar. Me dijo, cuenta con mi apoyo. Pero ahí viene como que todavía, no, este vato trae todo el combo. Porque me dijo, sí, yo te apoyo para que estudies nuevamente. Me dijo, nomás te pido un favor, me dijo. Dije, pues, ¿qué me puede pedir que no lo cumpla, verdad? Pues yo todo adolescente y bien bravo. Me dijo, vuelve a estudiar. Me dijo, pero sigue trabajando. Me dijo, no te salgas del trabajo. Y pues, obviamente, yo le dije, por supuesto, lo puedo hacer. Y sí, estudié y trabajé un tiempito, ¿verdad? Y ahí fue donde entendí otra lección. Y dije, ay, caray, se me hace que mejor como estudiante. y después de, ¿qué serían? Yo creo que 1 o escasos 2 meses a lo mucho. Y le dije, ¿sabes qué? Para allá no puedo. Le dije, o trueno los cohetes o cargo la Virgen. Y yo creo que mejor estudio. Entonces le dije, ¿sabes qué? La escuela. Y de ahí yo creo que es la lección más grande que he aprendido. El estudio te puede llevar a muchos lugares, pero siempre y cuando tengas la voluntariedad de poder hacer algo con ese estudio. No es como solamente tener el título colgado en esa pared, sino hacer algo que es ayudar a los demás. Y mi papá me ayudó en esa parte del poder entender tantas cosas sin que el hombre me dijera algo propiamente de, oye, mira, quiero que entiendas esto. Órale, va. Me arrojó contra el mundo y me dijo, apréndale, mi rey. Y así fue. Y es lo que nos lleva a estar el día de hoy aquí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta y varios comentarios. Primero voy a leer los comentarios para posteriormente hacer la pregunta. Tenemos saludos de Concepción Verdines. Saludos muchas gracias, usted. Mi conchón. Gracias. Y qué bendición tenerlos junto a ti. Ese es el comentario. Gracias, amiguita. Sandy Pesina, muy interesante el tema. Saludos. Saludos, Sandy. Silvia Patricia, gran ejemplo de su padre. Muchas gracias, Gran Silvia. persona base de esta gran familia. Saludos. Bueno, y ahora sí la pregunta. ¿Nos piden algún consejo? Carlos Guzmán nos pide un consejo. Saludos, amigo. Un gusto verte aquí. Saludos, mi Carlos. Nos pide un consejo para fortalecer lazos afectivos de padre e hijo. Yo primero, usted primero. Dale tú. Yo creo que uno de los consejos que te pudiera dar para fortalecer los lazos afectivos entre padre e hijo, primeramente, sanar las heridas, si es que si existieran estas heridas. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo tener una muy buena conexión a la ausencia de esas heridas, o es más,
le apostaría por el hecho de que aún incluso teniendo esas heridas, sanando esas heridas, el vínculo se fortalece. No me lo creas, te lo garantizo propiamente. Fortalece tus heridas si existiesen y créeme que esa comunicación, esa fortaleza que se requiere o que se está buscando, viene por añadidura. Ay, Dios. Bueno, ¿cómo es ¿qué preguntó? ¿Cómo fortalecer? ¿Cómo fortalecer los lazos, padre? ¿Cómo fortalecer los lazos? Bueno, yo sigo insistiendo en mis principios, ¿verdad? El respeto, la disciplina, la moral entre padre e hijo y sobre todo para mí fortalecer los lazos entre padre e hijo habría que entender las distintas etapas de ello, porque no es lo mismo hablarle a un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 5, 6 años, ¿verdad? No es lo mismo que hablarle a un adolescente, a un adulto. Entonces, en donde yo siento que se configura más el fortalecimiento de la relación de padre e hijo es después de los 10 a 15 años, que es donde va el desarrollo del adolescente. Es en donde es la etapa más dura, más difícil, porque es la rebeldía, la indisciplina, no lo hago porque no quiero, no lo hago porque tú, incluso hay unos que he escuchado, ¿verdad? No me tocó vivirlo, que te dicen, tú no me mandas, no tengo por qué obedecerte. O sea, es la etapa de la rebeldía totalmente, y sobre todo en donde debemos de tener cuidado que en esa etapa los hijos tienen muchos amigos, o se rodean de muchas amistades que le llevan muchas malas influencias, malas vibras, malos consejos incluso, y que de repente los llevan a tomar decisiones que después hay que lamentarlas, se pierden. Entonces, yo siento que si un padre aconseja a un hijo en su momento, con una sutileza, con una prudencia, con una inteligencia suficiente, el hijo, el adolescente, me sigo refiriendo a esa etapa, a esa edad de 10 a 15 años, en donde es muy difícil. El hijo lo debe de entender, lo debe de asimilar, apropiárselo y tratar de hacerle ver. Ya en esas etapas uno siente la diferencia entre lo que uno comenta, dice al hijo, y lo que trae de la escuela, de sus grupos de amigos, de sus banditas que hacen, que bueno, no se los puedes evitar, pero que de todas maneras influyen de alguna manera para poder tú estar al 100% con ellos en ese sentido, ¿verdad? De que entiendan. Y luego ya empieza la etapa del adulto, en donde ellos deben de entender, y sí lo entienden, porque tienen tiempo de recapacitar, de reconvenir su camino, de entender lo que le estás comentando, lo que le estás diciendo, lo que le estás aconsejando, es por su bien, y bueno, aquí un ejemplo de mi chaparrito, que no batallamos. Fue difícil, pero al fin el que tiene un hijo sabe que la vida no es fácil y que tiene que luchar por eso y por más. Y ojalá que bueno, los que nos estén escuchando puedan entender esta etapa, y los comentarios que les hacemos es de todo corazón, para que, bueno, a lo mejor no tenemos el estudio científico para poder entrarle a la etapa más difícil de la educación de un hijo, pero lo hacemos de todo corazón y solamente con la experiencia que hemos vivido, que para nosotros ha sido muy buena, muy satisfactoria, y no nada más
de mi parte, ¿verdad? La señora, la mamá, tiene mucho que ver. Casi un 150%. Ujú. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Luis Filiberto. ¿Algún consejo sobre cómo establecer límites a los hijos? Yo quiero responder eso. Eso, bueno. Creo que una de las formas del poder establecer límites en los hijos es a través de la paciencia, primeramente, del poder encontrarnos en una estabilidad emocional por una simple y sencilla razón. Porque, como lo dijo papá, va a depender mucho de en qué estadio se encuentre el hijo, va a ser su actuar. Pero también de igual manera, el papá en el estadio en el que se encuentre y las cosas que esté viviendo en su entorno se van a ver reflejadas en el establecer límites sanos, claros y precisos. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que la ausencia de esa salud mental en el padre esté, o bueno, que esté ausente esa salud mental, es muy probable que esos límites no lleguen a ser establecidos de manera clara o precisa y se pierde el rumbo del poder establecer el objetivo que se tiene en mente. ¿Cuál? Forjar a estos hijos, y como bien lo dijo, no es lo mismo educar al niño, al adolescente y al adulto. Ahora bien, entendamos una cosa. Esto es muy preciso del poder tener esa salud mental, porque al final del día el establecer límites claros y precisos no es para los hijos, es para nosotros papás, porque necesitamos esa capacidad de saber regular nuestras emociones, porque si bien he entendido durante todos estos 39 años es darme cuenta de que me doy cuenta de que la mejor forma es a través del ver, del poder ver esa acción. ¿Qué significa? Es lo que le llamamos desde la psicología el aprendizaje por modelaje. Yo aprendí cosas de papá y jamás me dijo, haga esto, porque son cosas que yo estoy tomando por elección. Y estos límites claros y precisos se necesitan ser adecuados al estadio en el que se encuentre. Esa sería mi respuesta. Gracias. ¿Usted gusta comentar algo? Pues obligados. Yo pienso que establecer límites a los hijos, yo no me atrevería a decir como tal. Simple y sencillamente yo diría en estos momentos que el límite de mis hijos es su imaginación, hasta donde puedan llegar. El cielo es su límite. Sus acciones son las que van a determinar su continuidad, su asiduidad en el trabajo, su disciplina en el trabajo, su apego, su amor a su familia, porque establecer un límite, bueno, estaríamos hablando de que lo cortas, lo cuartas, lo haces, incluso no te interesaría las acciones o situaciones o proyectos que él tuviera, que la persona tuviera como hijo. Entonces, yo aquí lo único que diría es que yo a sus proyectos le agregaría solamente mi apoyo incondicional y sobre todo hacerle ver obviamente que es un proyecto en donde su trabajo, su productividad va a ser su grandeza, ¿verdad? Y limitarles, pues no, obviamente estamos hablando de cosas buenas, sanas, que tengan beneficio, ¿verdad? Pues si va a ser una persona que descuide sus estudios, que cambie de trabajo muy seguido, que se divorcie, que se separe, que tenga 2, 3 mujeres, bueno, pues ahí sí habríamos que tener unas acciones muy estrictas, ¿verdad? Y diferentes a lo que pudiera ser una situación que nos lleve a buen estadio.
Gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Carlos que nos comenta, que agradece primeramente por el consejo que le han brindado y también pregunta sobre qué opinan sobre educar a los hijos con violencia. Pregunta si esto es correcto o cuál es la mejor forma de educación. Híjole, no, Temas pues, delicados. sumamente delicados. Yo diría que no a la violencia, porque hay que entender que una cosa es un castigo y otra cosa es la violencia. Y la violencia sería, nada justifica cualquier acto de violencia hacia los hijos y viceversa, ¿verdad? De hijos hacia los padres. No estoy de acuerdo, pero sí plantear en el que hace un momento lo mencionaba de esta salud mental es muy necesaria porque es lo que nos hace entrar en conciencia de poder tomar la razón de tomar decisiones adecuadas en el momento indicado. ¿Qué significa? El estar en este estadio de la salud mental nos hace recapacitar acerca de que la violencia va a ser algo que no ocupamos, pero sobre todo plantearnos algo. Hay que saber diferenciar el hijo del problema. ¿Por qué razón? Porque hay que ser duros con el problema, pero afectivos con el hijo. Eso sería mi respuesta para ti, Carlos. Gracias, excelente pregunta. Espero ya haber respondido tu pregunta. Muchas gracias. ¿Deseas hacer un comentario? Ay, Dios. Sí, no. Leve. Está fuerte, Sí. No, pero fíjate que yo creo que sería tendría mucha correlación con el comentario anterior, porque el educar con violencia a un hijo te lleva a tener una separación totalmente de la relación padre-hijo. ¿Por qué? Porque no vas a tener una relación afectiva, no vas a tener una relación de amigos, porque eso es un padre, la relación entre padre e hijo, pues es una amistad infinita, interminable. Y entonces, educar con violencia te lleva a estar siempre pendiente de un rechazo, siempre pendiente de una situación incomprensible para ambos, porque nunca vas a estar de acuerdo con lo que hace, ni él va a estar de acuerdo con lo que le dices, porque no hay métodos, no hay sistemas para educar de esa manera. Un regaño a tiempo a lo mejor sería más prudente que educar con violencia. Espérame tantito, ahorita comentamos, ahorita platicamos, ahorita te veo, ahorita te llamo. Sería un momento para que ambos recapaciten sobre la situación que se esté dando, tratándose de un método educativo, ¿verdad? Que eso sería a lo mejor mucho más prudente que hacer un método educativo con violencia. Muchas gracias. Y a mí me gustaría agregar que hay que tener también presente que la violencia siempre va a marcar nuestras vidas. Entonces también considerar que estamos enseñando a nuestros hijos cómo deben ser tratados. Entonces, si nosotros los educamos y les enseñamos con violencia, les estamos enseñando que la violencia está bien y que si reciben violencia de otras personas, está bien. Entonces, pues sí es de considerarse, la violencia nunca es una opción, pero bueno. Voy a continuar con otra pregunta que nos hace Devanit. Un saludo. Hola, Devani. Y un abrazo. Saludo. Bien ¿Cómo recibido controlar? y va de regreso. ¿Cómo controlar las crisis de llanto en los hijos? Ah, esa me gusta, esa pregunta me encanta. Yo creo que... A ver, repite la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo controlar las crisis de llanto en los hijos? Creo que desde ahí hay que plantearnos el dimensionar las circunstancias. ¿Qué significa? Controlar el llanto no lo recomendaría porque al final del día está expresando. Lo que habría que hacer, desde mi parecer, es el poder entender cuál es la necesidad que está externando a través del llanto. Y como lo dijimos hace una y otras dos preguntas, depende mucho del estadio. No es lo mismo del llanto de un bebé, el llanto del niño, el llanto del adolescente y el llanto del adulto. Y tampoco el del adulto mayor, ¿verdad que sí? Es diferente. Entonces, sí hay que entender sin necesidad de privar, de bloquear, sino más bien es, yo creo que es romper con esa estructura del, ya mijito, ya no llores, ya, tranquilo. Sí, ajá, sí, ya mijito, mira,
ten, este juguete, dale, ten, para que ya estés tranquilo, ya, sécate la lágrima. No, sino más bien consideraría oportuno el dar el espacio de que el niño o la niña llore y acompañar en el espacio del que el niño, la niña, sepa y se reconforte en el saber que tiene una figura que le está acompañando en ese proceso. Porque puede ser que dentro de ese llanto, pues no puedas emitir ninguna palabra. Está bien difícil. Entonces es como que, ¿sabes qué? Te acompaño. No podemos hablar en ese momento, pero permíteme acompañarte en este llanto. Porque también creo que el acompañamiento es una de nuestras habilidades básicas que todos como seres humanos tenemos, que si a lo mejor no poseemos esa palabra, eso que queremos transmitir para poder coadyuvar, está bien, pero al final del día lo más básico, ¿qué hago? Te acompaño. No sé qué decirte, pero aquí te acompaño. Quiero entender qué está pasándote para desbloquear esa parte a través del llanto. Y ahora sí, dime qué necesitas decirme, qué necesitas externar. Claro, y aparte que con esto validamos sus emociones, cosa que es muy importante en los niños. Le cedo la palabra si gusta comentar. Sí, no me deje fuera. Yo recuerdo muy bien, vuelvo a mis días de infancia, cuando mis padres, alguno, o yo mismo, ¿verdad? Mis hermanos o yo mismo, llorábamos por tratar de sobornarlos o de tratar de obtener algo, sin merecerlo a lo mejor, pero ellos nos decían, o le decía a mi papá, o mi papá a mi mamá, déjalo que llore, no llora sangre. Entonces, llorábamos, nos desahogábamos, y simple y sencillamente a veces, claro que son llantos de diferentes etapas, ¿verdad? Habría que ver por qué llora un niño, ¿verdad? Pues está enfermo, le duele algo, ¿verdad? Ya un poquito ya más mayores, bueno, pues son decíamos en el rancho, son privaciones, o sea, lloran porque quiere que le dé la silla donde tú estás sentado, le tomaste la tortilla primero que él, cogiste su taza preferida y no le gusta y empiezan a llorar y es un escándalo que se hace. Pero el llorar es bueno, relaja el cuerpo, descansa el alma y sobre todo te confortas a ti mismo, porque luego después quien tiene tiempo y oportunidad de hacerlo reflexiona y analiza por qué lloró y a lo mejor se da cuenta de que por lo que lloraba no valía la pena o todavía debió haber llorado más para haberse dado cuenta de lo que perdió. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos al doctor Jorge Ordóñez, que también le mandamos un saludo. Saludos al doctor, mi pediatra. Que nos hace un comentario también muy valioso. Dice, el llanto es la comunicación de un niño, depende la etapa de la vida. Ya ves. Muchas gracias. Saludos, doctor. Y Devani igual nos manda saludos y más abrazos y gracias por la orientación. Bien, ya para ir terminando, les voy a hacer una última pregunta. ¿Qué recomendaciones le harían a alguien que va a ser papá? O a alguien que ya es papá, pero está en esa etapa, en ese proceso de... Ay, Dios. Bueno, pues hacer recomendaciones, la verdad es que a lo mejor nos quedaríamos cortos porque pues no hay nada escrito para ser papá. No hay nada que... Sí hay libros a lo mejor cómo ser buen papá, por qué ser papá y todos esos detalles, pero a veces las reglas que están establecidas documentadamente no sirven. No sirven, entonces la recomendación para ser papá o para el que va a ser en un futuro papá, pues es hacer las cosas que te dicte tu corazón, es hacer las cosas que estás enseñado a hacer. Lo que viste en tu casa, lo que aprendiste en tu casa, definitivamente no lo tienes que reproducir, lo tienes que mejorar, lo tienes que establecer y poner en un lugar de mucho privilegio, de mucho orden,
de mucha estabilidad y darle seguridad a los que tienes. Y si vas a ser papá, procurar ser el mejor papá siendo un novio eterno. No porque te cases y tengas familia vas a descuidar a la pareja, vas a descuidar a los amigos, vas a descuidar el trabajo, vas a descuidar tus distracciones. Todo se puede hacer siempre con medida, con prudencia, con mucha inteligencia y sobre todo ser congruente con lo que dices y haces. Y bueno, bendiciones a los que son papás primerizos. 3 años no son muchos, y ojalá Dios nos conserve muchos años para ver todos tus logros y bueno, saber que no vivimos en vano. Ha valido el esfuerzo y la dedicación que ha invertido en la educación que me ha otorgado. Hace un momento les comentaba a todos nuestro auditorio que nos acompaña, gracias por estar aquí con nosotros, en la etapa en la que dejé de estudiar, pero supo separar esta parte, ¿no? Del separar el problema de la persona y buscar el cómo resolver, ¿no? Eso estoy muy agradecido. Y mi recomendación para los futuros papás, o los que van a ser papás, o los que ya son papás, es una bien importante. De ese permiso de ser papá. ¿Qué significa? ¿O qué te quiero compartir con esta frase tan sencilla? Darte permiso de ser papá es equivócate si es necesario, pero reivindícate, aprende. Nadie nace sabiendo ser papá, eso es una realidad totalmente. Atiéndete, ¿sí? Quiérete mucho, atiende a tu pareja, conéctate con tus seres queridos, con tus familiares, con quien tú necesites estar en esa conexión. Porque si bien es cierto, si nos estamos dedicando 24/7 a ser los mejores papás, nuestros hijos en algún momento se van a ir. Y quienes se van a quedar van a ser esos vínculos que a lo largo de nuestra vida hemos estado fortaleciendo. Y innegablemente creo que esto es una oportunidad de aprendizaje también para nuestros hijos, el ver cómo se fortalecen esos núcleos, porque en algún momento que nos fuimos es, después de nosotros irnos, que se queda. Creo que esa sería mi mayor recomendación. Dense permiso de ser papás. Aprendan, equivócanse, pero reivindíquense. Aprendan en todo momento. No desaprovechen la oportunidad de aprender en todo momento, sin necesidad de vivir en la culpa y en el lamento, sino más bien desde la responsabilidad y el compromiso y del amor incondicional bajo cualquier circunstancia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les agradezco a todos los que nos estuvieron viendo, escuchando, los que nos hicieron preguntas, muy buenas preguntas, sus comentarios, sus saludos. Gracias. Le agradezco a usted por estarnos acompañando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. A lo mejor ustedes no están viendo, pero como comentaban, aquí está la mamá también del maestro Lauro, la esposa del señor Lauro. Y bueno, también gracias por estar aquí. A Jesús también, que aquí nos está apoyando con todas las cuestiones técnicas. Muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes de esta emisión y esperemos vernos pronto en la próxima. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Les mandamos un afectuoso y muy caluroso saludo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión aquí con papá. Y que qué mejor, qué bendecido me siento de poder compartir el micrófono, esta transmisión en vivo, y poder abrirles un pequeño espacio de nuestro corazón para poderles compartir que al final del día lo hacemos desde nuestra experiencia, más allá de que nuestro conocimiento de lo que hemos estudiado, sino más bien desde eso que nos nutre del poder ser papá, del ser hijo, del ser abuelo. Y que yo creo que por último podría decirles, si alguien me hubiera dicho que esto, todo lo que es ser papá, yo creo que tal vez me hubiera animado desde antes, pero todo pasa ni antes ni después, todo en el momento debido, y creo que estoy en el mejor momento para haber elegido ser papá. Y gracias, papá, por ser mi papá. Gracias, hijo.
Gracias a todos, saludos y muchas gracias por la invitación y esperamos vernos pronto. Pues que nos inviten otra vez a departir, aunque sean mentiras, pero con mucho gusto y mucho cariño. Saludos. Hasta luego, y Muchas pasen buena gracias, tarde y hasta sigan siendo luego. muy felices. Gracias.